Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al programa. Yo soy César Santillán y aquí comienza una nueva edición de Propuestas 2021. Cada vez falta menos para el gran día, el 6 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, en donde todos los peruanos iremos a elegir a nuestro nuevo próximo presidente o presidenta de la República. Pedro Castillo del Partido Perú Libre o Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Pero esto será de acá a una semana. Lo que vendrá esta semana es el primer debate eh, programado por el Jurado Nacional de Elecciones. Este domingo a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional, miembros del equipo técnico de Perú Libre y Fuerza Popular se reunirán para llevar un debate de equipos técnicos muy importante para saber cuáles son los pasos que se va a seguir y la gente pueda saber qué decisiones proponen los dos partidos que están postulando por llegar al gobierno para temas importantes como lucha contra la pandemia, reactivación económica, lucha contra la corrupción, entre otros. Vamos a ir nosotros ahora con la primera nota del programa y vamos a ver un poco lo que fue este fin de semana, este debate truncado, pero al parecer bastante fructuoso para uno de los candidatos, porque al no asistir Pedro Castillo al penal de Santa Mónica, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aprovechó para hacer un meeting en cadena nacional y reconciliarse con su hermano Kenji Fujimori. Por otro lado, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, optó por ir hacia Gamarra, llegó a Gamarra, dijo unas cuantas palabras y luego decidió caminar en peregrinaje desde Gamarra hacia la Plaza Manco Cápac. Una decisión que puede traerle consecuencias, pues durante todo ese peregrinaje que él hacía por estas calles del distrito de La Victoria, la candidata Keiko Fujimori aprovechó para generar esta reconciliación con su hermano Keiko Fujimori y además llevar su mensaje de manera clara, directa y en cadena nacional, como ya lo habíamos dicho. Al respecto, nuestro equipo de producción ha preparado la siguiente nota. El candidato presidencial, Pedro Castillo, no se presentó al debate pactado para el día sábado a las 3:30 de la tarde, en los exteriores del penal Santa Mónica. Se movilizó hacia el Parque Macocapa para la presentación de su equipo técnico y su nuevo plan de gobierno llamado el Plan Bicentenario sin Corrupción. Allí, junto a su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, presentó su equipo técnico. Por eso agradezco a las personalidades como el doctor Hernando Ceballos, que viene asumiendo a partir de la fecha una persona que lidera el equipo de salud. Quisiera saludar a la compañera Celeste. Las mujeres es un espacio verdadero, real, no para la foto. Hay que rescatar los valores de las damas. Y dejamos también acá al compañero, compatriota, al economista Juan Pari, para que también asuma el marco económico de la reactivación económica y la generación de empleo a esta patria. Quisiera saludar al doctor Albino Guillén, una persona comprometida en esta causa, que se suma también, así como el doctor Montoya y el equipo de científicos, para que de una vez se geste el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. En medio de todos sus simpatizantes, Pedro Castillo señaló que no se trata de una repartija en que se designen ministros, sino que el enfoque es el pueblo. Porque no se trata de buscar mi equipo técnico y le asigno un ministerio. No se trata de una repartija. Y este equipo técnico le vamos a quitar la silla, porque no va a ser un equipo que esté sentado. Le vamos a poner zapatillas porque tiene que sacar
El candidato presidencial aseguró que él será el único que gobernará y prometió también solucionar el problema de las vacunas. Pero lo que sí queremos dejar en claro es que vamos a hacer un gobierno no solamente de transparencia, sino también decirles que acá el único que va a gobernar es Pedro Castillo, no otra persona. Una vez que se asume el mandato, ya tenemos el compromiso a través de la embajada rusa para que asumamos de una vez más, en el marco del primer bloque, de tener los 20 millones de vacunas. En el caso de Keiko Fujimori se presentó en los exteriores del penal Santa Mónica, en espera al candidato Pedro Castillo. Pasaron más de media hora y el candidato de Perú Libre no se presentó al debate. La candidata presidencial de Fuerza Popular tomó la palabra y se refirió a Pedro Castillo tras su inasistencia. Lamentablemente, el candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente se corrió nuevamente. Tuvo la intención de proponer hacer este debate aquí frente al penal Santa Mónica con el objetivo de herirme, de humillarme. Kenji Fujimori subió al estrado y le dedicó algunas palabras a su hermana, manifestando que no está sola. Keiko, hermana, no está sola. El señor Pedro Castillo, quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola. Con sus actitudes cobarde, misógina, de maltrato a las mujeres, eso no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Nosotros no queremos sembrar un clima de hostilidad, de odio. Nuevamente, no podemos tolerarlo. Ambos candidatos se preparan para los debates asignados por el Jurado Nacional de Elecciones este 30 de mayo en la ciudad de Arequipa, informó Jorge Condori. Bien, bueno, y como habíamos visto en la nota, esto fue lo que sucedió el día sábado. Días bastante inusuales, porque en campañas anteriores se estilaba que los debates presidenciales sean en domingo y no en sábado. Días poco trajinados para el periodismo, para nuestros colegas, pero que ahora, pues cuando la noticia llama, hay que romper programación en los canales de señal abierta y hay que transmitir el mensaje de los candidatos a la presidencia. En una opinión particular, creo que le va a costar algunos puntos en las encuestas para esta semana al candidato Pedro Castillo, este peregrinaje que realizó por las calles de la Victoria. Y digo que le va a costar porque durante todo este tiempo, cuando estamos en programación, los medios de comunicación tenemos que transmitir lo que la gente quiere escuchar. Pero si uno de los candidatos no habla, si uno de los candidatos camina, separa a la prensa de su lado, se niega a declarar, lo que van a hacer las cámaras es ir hacia el otro costado, es ir a ver la ventana del costado. Y fue lo que pasó. Pedro Castillo este sábado hizo el peregrinaje, no quería declarar, no tenía nada preparado. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Irse a toda pantalla con Keiko Fujimori, transmitir este meeting que ella dio en la puerta del penal de Chorrillos en cadena nacional. Y una vez que terminó este debate y esta reconciliación, vamos a decirlo, telenovelesca, que tuvo con el candidato, con su hermano Kenji Fujimori, pues una vez que terminó esto, de hacer toda esta acción, que valgan verdades,
son muy efectivas en cuanto a campañas políticas se refieren. Esto de la reconciliación de la familia, pues terminó este meeting y el candidato Pedro Castillo no llegaba a la Plaza Manco Cápac, y cuando llegó no tenía con qué hablar, estuvo hablando con un megáfono durante cerca de 20 minutos, casi el 80% de su mensaje a sus correligionarios que estaban ahí parados de la Plaza Manco Cápac fue con el megáfono. Así que vamos a ver cuáles serán los resultados de la próxima semana con respecto a las encuestas. Sin embargo, vamos a ver cómo está ahora el terreno. Vamos a revisar las encuestas que este fin de semana fueron emitidas, fueron propaladas por distintos medios de comunicación. Empezamos revisando ahora la encuesta de CPI que se mostró el día de ayer en Cuarto Poder. Ahí tenemos con 34.4% a Pedro Castillo, con un 32.6% a Keiko Fujimori, voto blanco viciado 18% y el no sabe, no contesta un 15%. Entre el blanco y viciado y el no sabe, no contesta, tenemos un importante 33%. Definitivamente hacia acá es que se tienen que enfocar las próximas 2 semanas de la campaña electoral de los candidatos. A enamorar, a atraer, a conquistar a este 33% de voto blanco, viciado o indeciso, que definitivamente es un porcentaje que define cualquier votación, cualquier elección en el país, se definen con ese importantísimo 33%. Vamos ahora, señor director, con el siguiente cuadro. Intención de voto en segunda vuelta. Pensando en la segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Se leen las opciones, se rotan los nombres de los candidatos. Pedro Castillo, 36.5%. Keiko Fujimori, 29.6%. Blanco nulo viciado, 23.6%. A uno decide no precisa, 7.8%. Ninguno no irá a votar, 2.5%. Esta es una encuesta preparada por la empresa IEP, para el diario La República, que fue presentada el día de ayer en la portada del diario La República. Se ha cuestionado un poco el resultado entre esta encuesta de IEP y el resultado que dio la empresa Ipsos el día de ayer en la portada del decano de la prensa nacional, el diario El Comercio. Revisamos entonces el cuadro de la empresa Ipsos y lo hacemos con el simulacro de voto presidencial al 14 de mayo. En votos emitidos, Pedro Castillo tiene un total de 43.6% y Keiko Fujimori un 41.7%. Teniendo en cuenta que este simulacro de voto presidencial tiene un 2.5% de margen de error, entonces estamos hablando un empate técnico, pero lo bueno de este cuadro es que nos muestra el disgregado por localidades. Por ejemplo, en Lima viene Pedro Castillo con un 30.3%, Keiko Fujimori cimenta uno de sus bastiones o su bastión principal en Lima y en su densidad poblacional con un 56.8%. El norte en estos momentos se encuentra dividido. Hay un empate entre Pedro Castillo, que tiene un 39.8%, y Keiko Fujimori con un 41.1%. 19.1% de blanco, viciados o indecisos. Vámonos ahora al centro del país, donde Pedro Castillo obtiene un auspicioso 54.8% contra un 34% de Keiko Fujimori. Pero donde se expresa
de manera mayúscula el bastión de Pedro Castillo es en el sur del país. 63.7% para Pedro Castillo y 23.5% para Keiko Fujimori. Ni conquistando este 12.8% de blanco viciado, Keiko Fujimori estaría cerca de alcanzar a Pedro Castillo en el sur del país. Vámonos ahora al oriente de nuestro país. 47% para Pedro Castillo contra un 36% para Keiko Fujimori. Acá hay una variación, porque hace una semana había un empate técnico, vamos a decirlo así, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hoy parece que en el oriente, en toda la parte selva de nuestro país, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, parece que se viene consolidando la propuesta de Pedro Castillo del Partido Perú Libre con un 47%. Entonces, estas fueron las 3 encuestas que se presentaron este último fin de semana, exactamente el día de ayer. La encuesta de Ipsos a través de la portada del diario El Comercio, la encuesta de IEP que fue presentada a través de la portada de La República, que tuvo esta encuesta de IEP una modalidad distinta, porque la de Ipsos fue con simulación de voto, con cartilla en mano. La encuesta de IEP fue por llamadas telefónicas y no fue expresada en votos válidos como la de Ipsos, sino fue expresada en votos emitidos. Y tenemos la de CPI, que fue presentada el día de ayer en Cuarto Poder. Dicho sea de paso, el día de ayer América Televisión mostró una encuesta distinta a Ipsos después de más de 20 años. Casi 20 años que América Televisión solo mostraba encuestas de la empresa Ipsos. ¿Será coincidencia? ¿Habrá pasado algo? Ya nos enteraremos de eso en el programa electoral de América Televisión, que usualmente tiene a Ipsos como encuestadora oficial y que, valgan verdades, siempre ha sido uno de los flash electoral más acertados del país. Bueno, vamos a ver ahora con qué seguimos. Nos vamos a la pausa, ¿me confirman? Listo, no. Sí, vámonos a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener un informe sobre las actividades de los candidatos que hicieron el domingo después de este debate frustrado, y además vamos a hablar sobre la firma de la proclama ciudadana efectuada el día de hoy en el auditorio del Colegio de Médicos del Perú en Miraflores, una firma a la que asistieron los candidatos Pedro Castillo, Keiko Fujimori y el arzobispo de Lima, el Monseñor Pedro Barreto. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más aquí en Propuestas 2021. Amigos, estamos de vuelta con más Propuestas 2021. No solo tuvieron actividades el día de ayer los candidatos, sino también sus candidatos a vicepresidentes. Dina Boluarte y Patricia Juárez. También estuvo el señor Galarreta dando entrevistas a los diversos dominicales. Justamente en uno de esos dominicales, el candidato presidencial Pedro Castillo ofreció una entrevista al periodista Enrique Castillo, conductor de Agenda Política en Canal N, donde entre otras cosas le dijo que este martes sería la presentación de su plan de bicentenario sin corrupción, el plan que ejecutarán en los primeros 100 días de llegar al gobierno.
Él anunció que además de esta presentación a llevarse a cabo el día martes a las 3 de la tarde, se presentaría también a los integrantes de su equipo técnico. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esto lo dijo al promediar las 7 de la noche y a las 8 minutos después de las 8 de la noche, a través de su cuenta de Twitter, hizo la presentación digital de lo que es su plan de 100 días de gobierno, en donde, entre otras cosas, nos dice que ellos proponen de ser necesario aplicar el artículo 82 de la Constitución, donde indica que el Estado puede tomar el control de las empresas privadas por temas de pandemia, tomar el control de las clínicas privadas, de las empresas productoras de oxígeno para salvaguardar que haya una mejor cobertura de salud para todos los ciudadanos, cosa que sí, lo contempla esa constitución, lo contemplaría una nueva constitución, pero una cosa que sí me pareció, y lo digo a título personal, me pareció un poco tirado de los cabellos, es planear que en nuestro país se pueda vacunar a 1 millón de personas en un solo día. Primero porque no sé si contaremos con el suficiente personal para vacunar a 1 millón de personas al día, la suficiente infraestructura para habilitar locales para vacunar a tanta gente solo un día, pero sobre todo, hoy por hoy están llegando 700,000 vacunas al país en en el último embarque, en mayo. Un embarque semanal de 700,000 vacunas que tiene que ser distribuida a lo largo del país. ¿Cuántas vacunas tendrían que llegar para que estemos en la capacidad de vacunar a 1 millón de personas al día? 7 millones. ¿Están las empresas productoras de vacunas en la capacidad de producir tantas vacunas y enviárselas a un solo país como para que se pueda concretar esta promesa que está escrita en esta especie de hoja de ruta, ¿sí? En este plan de gobierno de rumbo al bicentenario sin corrupción que fue presentado el día de ayer por Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter? Una propuesta bastante irreal, como la que tuvo la semana pasada en Chota la candidata Keiko Fujimori, quien prometió también hacer 3,000 colegios en 5 años, lo que nos lleva a pensar en 600 colegios por año, cerca de 50 colegios por mes, un poco más a 2 colegios cada 3 días que tendría que inaugurar. Una promesa bastante difícil de cumplir si tenemos en cuenta la cantidad de trabajo, de dinero que se tendría que invertir. Y si es necesario también tener 3,000 colegios en nuestro país, o lo que se requiere más bien es mejorar la estructura de los colegios ya existentes. Pero bueno, eso pasó el día domingo. ¿Qué pasó el día de hoy? El día de hoy se firmó la proclama ciudadana, una propuesta hecha por la Iglesia Católica y algunos otros grupos religiosos, donde como principal función de esta proclama ciudadana se busca garantizar la gobernabilidad electoral en el país, la gobernabilidad jurídica del país. Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori fueron el día de hoy a reunirse con el Monseñor Pedro Barreto y firmaron esta proclama ciudadana. Al respecto tenemos la siguiente nota. Los candidatos presidenciales Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular firmaron esta mañana la proclama ciudadana Juramento por la Democracia, que contempla 12 compromisos de respeto a la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos.
El primero en realizar el juramento fue el candidato Pedro Castillo, quien enumeró cada uno de los 12 compromisos, mientras que con una mano sostuvo la bandera peruana. Durante su intervención, Castillo solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia por el COVID-19 a nivel nacional y en el mundo. Permítame entonces dar lectura a este juramento, que lo hago de todo corazón. Yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano, sin ninguna discriminación y sin ningún privilegio. A su turno, Keiko Fujimori también explicó las razones de la firma de dicha proclama e hizo mención al periodo que cumplió prisión preventiva en el marco del caso Lava Jato. A mí me tocó en 3 oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles. Y en el último tramo de mi injusta prisión preventiva llegó la pandemia. Y es en el medio de esas noches de soledad y de oscuridad que retumbaban las voces de mis hijas, preocupadas por ellas y también por mí, angustiadas para que mi salud no se resquebraje. Es en el medio de esta situación que le pido a Dios y juro ante Él que si me permitía regresar al lado de mi familia, enmendaría mis errores, trabajaría para que las familias que estaban sufriendo dolor pudieran superarlas y para convertir al Estado en un Estado cercano, sensible, eficaz y eficiente. Posteriormente, ambos firmaron el documento comprometiéndose ante toda la población a cumplir dicho pacto. Es importante añadir que Castillo ya había rubricado una copia de esta declaración durante un mitin y Fujimori hizo lo propio durante una entrevista con Panorama. Sin embargo, hoy lo hicieron de manera oficial. Bien, luego de ver la nota, lo que quería comentar con ustedes era un tuit que envió el líder izquierdista y ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, que publicó esto en su cuenta de Twitter. Dice: los contenidos de esta proclama son propuestas liberales de centro y derecha extrema que fueron derrotados en la primera vuelta. Esta proclama es la nueva versión de la hoja de ruta con otro nombre y diferentes promotores, pero con el mismo objetivo: capturar al candidato de Perú Libre. No existe marco jurídico que ampare esta proclama. Si los respetables sacerdotes, pastores y funcionarios de ONG aspiran a participar en política, que formen partidos, presenten candidatos y programas de gobierno buscan con la proclama hacer soga y lazo, luego aplicar el garrote. Bueno, opinión bastante dura, bastante controvertida de un hombre controvertido, como lo es Gregorio Santos, ex gobernador de Cajamarca. Pero hablando de cosas controvertidas, vamos a hablar ahora sobre lo que dijo la candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, Dina Boluarte, quien ayer en entrevista con el periodista Enrique Castillo en su programa Agenda Política, hizo un comentario que causó bastantes suspicacias en redes sociales con respecto a la nacionalización de los proyectos mineros. Vamos a escucharlo. Trajo esta constitución del 93 al pueblo peruano, ahí está toda la pobreza, la miseria en la que estamos viviendo las grandes mayorías. Entonces... Bien, amigos, y después de escuchar el extracto de este audio bastante polémico de la candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, Dina Boluarte, no nos queda tiempo para más. Tenemos que ponerle punto final a esta edición de Propuestas 2021 y nos vemos con más el día miércoles, aquí a las 7:30 de la noche, en una nueva edición de Propuestas 2021 por La Luz Televisión. Chau, chau.